Los impuestos tienen su origen en el precepto constitucional según el cual todos los nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, dentro de los conceptos de justicia y equidad, según el artículo 95, numeral noveno de la Constitución Política de Colombia. Entre los principales principios consagrados en la Constitución y que constituyen garantías a favor de los particulares tenemos los siguientes. Primero, las personas están obligadas a contribuir al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado, dentro de los conceptos de justicia y equidad, según el artículo 95 en su numeral noveno. Se resalta que por el simple hecho de pertenecer a la comunidad, las personas estamos obligadas a contribuir a la realización del bien general mediante el cumplimiento de obligaciones de carácter tributario. Las obligaciones tributarias deben estar establecidas en la ley, en los artículos 150, numerales 10º, 11º y 12º y el 338. Desde el punto de vista jurídico, el principio exige que la aplicación de los tributos sea de carácter general con el fin de que no tenga cabida la arbitrariedad. Además, como una garantía de la existencia del principio de la legalidad, la Constitución también exige, en los artículos 338, que en la misma norma general estén consagrados los elementos esenciales que deben conformar la obligación tributaria. El sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho gravado, la base gravable y la tarifa. Tercero, se consagra el principio de retroactividad de la ley tributaria en el artículo 363 como una garantía de la estabilidad de las situaciones económicas y patrimoniales que se pueden haber configurado en el momento dado. Se establece además principios como el de la equidad y la progresividad en materia tributaria en el artículo 363 de la Constitución, lo cual implica consecuencias como que los tributos deben fundarse en hechos reveladores de la capacidad económica del sujeto y que estos deben afectar a los contribuyentes con base en una medida de igualdad. Además de esa igualdad, debe corresponder el sacrificio que para cada uno presenta el pago del tributo, lo que se traduce en el hecho de que los sectores más ricos de la población y en la medida de su riqueza contribuyan a una mayor cantidad en el pago del impuesto, a tiempo que ocurre lo contrario en la parte más pobre de la comunidad. El déficit fiscal ocasionado principalmente por el mal manejo que se le ha dado al recaudo y a las finanzas públicas en Colombia, y de otra parte, los bajos precios internacionales del petróleo y la provisión para los costos de implementación de los acuerdos de paz que se prevé que salgan adelante, entre otras razones, llevó a que recientemente el gobierno presentara ante el Senado el proyecto de reforma tributaria estructural del 2016, el cual, aunque se venía considerando desde el primer periodo del presidente Santos, no se había presentado por conveniencias políticas, como por ejemplo que no interfiriera en el sí al plebiscito por la paz. A pesar de la promesa del presidente de no aumentar los impuestos, pues habría que ver cómo aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas. En eso, profesor Mocus, yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol si quiere, en mármol si quiere, en mármol si quiere, en lo que usted quiera. Seguramente esta reforma con pocas modificaciones pasará en las diferentes sesiones del Senado y pues será sancionada como ley. Según Mauricio Cárdenas, el titular de la cartera de Hacienda, esta reforma tributaria busca que más colombianos que terminan la educación secundaria puedan pasar a la universidad, puedan tener los recursos para que la universidad les dé la oportunidad de seguir educándose, pero también busca que las empresas de Colombia estén en condiciones de crecer y de generar empleo. A mediados de octubre, el gobierno de Santos radicó en el Congreso la reforma tributaria para el 2016, para su estudio, la cual se espera sea aprobada a mediados de diciembre. Se han tratado temas como el alza del IVA, como un impuesto al combustible, que según el ministro Cárdenas es un impuesto a el impacto ecoambiental que se está haciendo la emisión de gases
y otra serie de aspectos que vamos a tratar. Que el IVA pase del 16 al 19% en algunos productos, inclusive de la canasta familiar, como son el arroz y la harina. Al grabar la harina, se supone pasa a grabarse también el pan. Otro punto a tratar es el impuesto a las emisiones. Se dice que se está tratando no un impuesto al combustible, sino un impuesto a las emisiones de CO2 que están contaminando el medio ambiente. No es un impuesto a la gasolina, es un impuesto a las emisiones de gases efecto invernadero, los llamados impuestos verdes. ¿Para qué? Para reducir el calentamiento global. El cambio climático nos ha hecho mucho daño en Colombia. Entonces son los impuestos verdes. Estos los está adoptando el mundo entero. Si es la emisión de gases, ¿cómo se va a tomar la medida para hacer ese cobro del impuesto? ¿Bajo qué parámetros o bajo qué medidas o cómo se va a hacer ese control? Respecto al impuesto a la renta, se prevé que se baje la base gravable a 2.750.000 para así tener un mayor grueso de contribuyentes a este impuesto. Un tema bastante importante y bastante inquietante también es el problema de la evasión y con él el problema de la corrupción. No solamente Cárdenas, inclusive la comunidad misma, estamos de acuerdo de que la evasión y la corrupción de la mano han traído consigo una serie de problemas para la sociedad. No solamente la evasión de impuestos, sino también hacia dónde se están destinando los recursos. Una de las propuestas es dar cárcel por evasión mayor a 5.000 millones de pesos, lo cual es una buena medida en cuanto se esté aplicando correctamente. Echando lápiz, ¿de IVA cuánto se va a recaudar? De IVA se van a recaudar aproximadamente 6.5 billones. Es decir, si nos toca a la gran mayoría de los colombianos... ¿no? Es general, es un esfuerzo general. Sí, pero para alguien, ministro, que pronto se gana el mínimo, 700.000 pesos, esto no implica reducir el poder adquisitivo y si la gente tiene menos plata deja de comprar y la economía se mueve menos. ¿Estoy muy loco pensando eso? El grueso de las cosas que compra alguien que gana el salario mínimo no tiene IVA. O sea que a una persona de 700.000 el impacto es bajo. Sí. Porque los productos que consume no tienen IVA. Pero aunque Cárdenas insista en que la canasta familiar no tendrá IVA, cabe recordar que el 60% de la canasta familiar ya está grabado. Este año, sí. La gasolina, ¿cuánto se va a recaudar por gasolina? Esta es una cifra, digamos, que no es alta porque incluye los demás combustibles. Insisto, esto no es solo la gasolina. Todos los combustibles fósiles. Entonces esto se reparte entre muchos productos. Esto debe dar aproximadamente en billones de pesos, algo así como 0.7 billones de pesos. 0.7 billones. Por renta, el impuesto a la renta, ¿cuánto se podría recaudar? En el impuesto de renta, sí, vamos a incrementar los impuestos de los colombianos que ganan más, los de los ingresos más altos, porque les ponemos un tope a sus exenciones. Sí. También vamos a adoptar el impuesto a los dividendos, a personas que reciban dividendos de más de 30 millones de pesos al año. Claro. Y por otro lado, se baja el impuesto de renta de quienes generan el empleo, de las empresas. Entonces, hechas las sumas y restas, en renta entre personas y empresas, sí, el efecto es nulo. ¿Cuánto se va a recaudar con esta reforma tributaria? Aproximadamente 7 billones de pesos el año entrante. Imagínense que la semana pasada la Procuraduría conocimos un informe que dice que la corrupción es del 22 billones de pesos, 3 veces esto. No se podría haber trabajado allí porque uno ve que en la reforma no hay nada sobre ese tema. A ver, evasión, guerra total frente a la evasión, por todos los canales, porque se mantiene el 4 por mil. Esto nos da casi 6 billones de pesos. Fíjese, es igual al IVA. Pero ¿se acuerda que nos habían prometido que lo iban a disminuir, a acabar? Esta contribución, que estará vigente desde el día de hoy y solo hasta el 31 de diciembre de 1999, grava todo retiro de cuenta corriente o de ahorro. 4 días después de iniciar su segundo periodo presidencial, Uribe dijo que el impuesto se mantendría y anunció en qué se invertirían esos recursos. El gobierno se comprometa a que un punto del 4 por mil lo llevemos a subsidiar la universalización del acceso al crédito para los sectores más populares. ¿No? Se ha hablado, pero la comisión de expertos, Juan Diego, esto lo planteó una comisión de expertos que analizó todos los impuestos en Colombia. Dijo, mire, si se elimina el 4 por mil, el IVA tendría que subir 3 puntos más, o sea, adicionales a los de los que ya estamos hablando. Entonces, por eso el 4 por mil se queda.